aplicamos la fórmula e igual vamos a encontrar nuestro valor. Entonces aquí son tres ejemplos pequeños, simples, pero que nos hacen entender cómo las magnitudes se referencian a través de una ley, y es la ley de Ohm, que es una ley básica de la electricidad. Cuando Ohm publicó su fórmula en 1827, su descubrimiento principal fue la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor. Es directamente proporcional al voltaje impuesto sobre él. En otras palabras, es necesario un voltio, lo que estábamos hablando, todo lo que estábamos referenciando. Con la ley de Ohm, ¿qué podemos validar? Podemos validar los valores estáticos de los componentes del circuito, los niveles de corriente, suministros de voltaje y caídas de tensión. Eso es básicamente lo que podemos encontrar a través de la ley de Ohm. Hay una ley que referencia a las tres que estábamos analizando anteriormente y otra cuarta que entra a ser parte del proceso de la electricidad y que funciona y se relaciona con las otras tres. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Watt? Esta hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga que es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de la potencia es el watt. El símbolo para representar la potencia es la P, la podemos conocer como W también, no hay ningún problema. Para encontrar la potencia eléctrica podemos emplear las siguientes fórmulas. Aquí ya las empezamos a aplicar, si se dan cuenta, empezamos a correlacionar voltaje, intensidad, resistencia. Se dan cuenta que ya entra a ser parte de las otras tres y por consecuente a ser parte de la ley de Ohm. Pero ya no tenemos tres magnitudes, sino que ahora tenemos cuatro. Lo que les explicaba ahorita, en las anteriores fórmulas únicamente se sustituyeron las incógnitas correspondientes empleando la fórmula de la ley de Ohm. Esto es un poquito de teoría. Si la potencia eléctrica es positiva, quiere decir que el componente electrónico está consumiendo energía. Si la potencia eléctrica es negativa, quiere decir que el componente electrónico produce o genera energía, que puede ser una batería o un generador. En la industria se expresa la potencia eléctrica mediante HP, que corresponde a caballos de fuerza eléctrico, electrical horsepower, el cual tiene una equivalencia en la unidad del vatio y se puede decir que un Hughes Power más o menos equivale a 745.69, bueno, vatios, que redondeándolo son 746 vatios. Yo creo que ustedes lo han escuchado muy popularmente cuando se mira los consumos de los motores eléctricos. Por lo general, en el lenguaje técnico usted no dice, deme un motor que tenga 746 vatios, sino que usted lo relaciona y dice, necesito un motor monofásico de un caballo de fuerza. ¿Listo? Entonces, usted como un técnico, como una persona que sabe de electricidad, sabe que un caballo equivale a tantos vatios. Pueden haber de los que yo los conozco y los he visto como hasta de unos 50 caballos, que ya son motores industriales, ya manejan voltajes trifásicos, bueno, una serie de condiciones en las cuales esto por lo general ya se trabaja a nivel industrial. Pero los motores siempre referencian a esto, a la industria siempre se referencia a ese concepto del horsepower. ¿Listo? Vamos a conocer, como vimos anteriormente en la ley de Ohm, también existe un triángulo para la ley de Watt. Es igual, lo único que aquí ya no necesitamos tener es la resistencia, porque ya en una función práctica y estando en campo, la resistencia, lo que decía el enunciado, no la podemos medir en caliente y no podemos trabajarla. Es una referencia que sí nos interesa y sí tiene que estar ahí
en los dispositivos, en los conductores, en toda la parte eléctrica, pero que a funcionalidad en campo ya es un poquito como nula, no la tenemos en cuenta. O sea, podemos conocer factores de riesgo, de consumo, de fallas a través de estas nuevas fórmulas, de este nuevo triángulo de la ley de Watt. Entonces, ¿qué nos dice? La ley de Watt permite obtener las ecuaciones dependiendo de la variable encontrada en una forma visual y fácil de interpretar. Marcando la variable a obtener el triángulo de la ley de Watt, es posible visualizar la fórmula resultante. Para encontrar potencia, ya sabemos lo que les decía. Para encontrar potencia, entonces tenemos este paralelo que nos dice que es multiplicación. Para encontrar corriente, igual es multiplicación. Y para encontrar voltaje, sí, aquí hay un error. Perdónenme, aquí hay un error. Si nos damos cuenta, esto debería ser P sobre B. Y se dan cuenta aquí, ¿por qué? Porque tenemos aquí la variable a encontrar y tenemos esta apreciación. Si se dan cuenta. Igual en perdónenme, fue algo de pronto algo al escribir, algo de teclado, pero entonces aquí es donde tenemos que analizar. Igual, ¿qué estamos encontrando? Voltaje. Entonces, ¿qué nos dice? Que esto va a ser igual a P sobre I. ¿Listo? Ahí tenemos ese pequeñísimo problema, pero por eso lo estamos explicando, por eso lo estamos entendiendo y lo comprendemos. Y ya lo hemos analizado y nos damos cuenta que en verdad sí es así. ¿Listo? Para tenerlo un poquito claro. No hacemos referencia a esto. Estas son cositas que ahí es donde si estamos pilas las entendemos. Y tenemos aquí nuestro gran círculo de ecuaciones, donde ya unimos las 4 magnitudes generales y principales de la electricidad. Electricidad, no estoy hablando, porque este curso se referencia a la electricidad. Es la potencia, la intensidad, la tensión y la resistencia. Aquí ya tenemos sus unidades. La potencia son vatios con sus letras características, la intensidad amperios, la tensión voltios y la resistencia en ohmios. Y se desprenden estas 3, 6, 9, 12 formulitas. Esta es la unión de la ley de Ohm y de la ley de Watt, donde cualquier electricista, esta es sus fórmulas de aplicación en parte residencial, comercial e industrial. Esto no va a cambiar. Esto, así sea el motor de la más última tecnología, siempre va a llevar esas variables. Nunca van a cambiar. ¿Listo? Y les dejo, igual que en la ley de Ohm, unos ejercicios con un enlace donde ustedes pueden ya como tratar de comprender un poquito más a nivel matemático y cómo se realizaría un ejercicio. Ahí hay varios ejercicios para formular voltaje, corriente, intensidad y resistencia. Como les digo, resistencia en campo es de poco análisis, pero se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta ya como para hacer mediciones de fallas, mediciones de componentes, por decir una estufa, su resistencia calorífica, en fin. Pero ahí se aplicarían todos los conceptos.
Listo, ahí dejo una biografía para que ustedes también la tengan en cuenta.